¿Hasta dónde puede llegar la mente humana cuando el fanatismo se mezcla con la locura? Hoy no vamos a hablar de una historia de ficción. Vamos a viajar al desierto de Sonora, a un pequeño pueblo minero llamado Nacozari, donde entre 2009 y 2012, el miedo se instaló en las casas de sus habitantes. Bienvenidos a mi canal. Esta es la historia de Silvia Meraz Moreno, la mujer que convenció a su propia familia de que, para obtener favores de la flaca, era necesario derramar sangre de su propia sangre. Para entender el horror que sacudió a Nacozari de García, no basta con mirar el final de la historia. Hay que retroceder al origen, a las raíces de una familia que creció entre la carencia absoluta y una oscuridad que se gestaba en silencio. Esta no es solo la crónica de una asesina, sino la de un linaje que terminó convertido en una secta de sangre. Silvia Meraz Moreno no nació siendo un monstruo mediático. Nació en Hermosillo, Sonora, en 1968, pero su destino la llevaría a las zonas más olvidadas de Nacozari. Allí, la pobreza no era solo una estadística, era una realidad paupérrima que moldeó su carácter. En esas calles de tierra y casas improvisadas, la desesperación suele buscar consuelo en lo sobrenatural. La vida de Silvia fue una carrera contra el tiempo y la supervivencia. Apenas era una adolescente de 16 años cuando dio a luz a su primer hijo, Ramón. Él sería el primero de una larga descendencia que, años más tarde, se convertiría en su cómplice. Poco después, Silvia formó una familia con su primer esposo, Martín Barrón López. De esa unión nacieron 3 hijos más: Iván Martín, Francisca Magdalena, Georgina Guadalupe Barrón Meraz. Incluso a los 29 años, tuvo una última hija, Silvia Yahaira, cuya identidad permaneció en la sombra, lejos de los apellidos de los matrimonios formales. Silvia no era solo una madre, era el centro de gravedad de un clan que dependía emocional y psicológicamente de ella. Para el momento en que los rituales comenzaron a teñirse de rojo, Silvia compartía su vida con Eduardo Sánchez Urrieta, un hombre 5 años menor que ella. Eduardo no llegó solo, traía consigo a su propio hijo, el pequeño Martín Ríos Sánchez Urrieta. Este grupo familiar no era una unidad común. Bajo el mando de Silvia, la estructura de la casa se transformó. Ella dejó de ser la madre para convertirse en la figura de autoridad espiritual. En su mente, la precariedad de su vida en Nacozari solo podía solucionarse con pactos oscuros. Eduardo y sus hijos no fueron solo testigos, se convirtieron en los brazos ejecutores de una mujer que convenció a los suyos de que la muerte era la única forma de comprar la vida. Con todos los peones en el tablero, hijos, esposos y padre, Silvia Meraz estaba lista para iniciar su obra. La primera víctima fue una amiga de Silvia, llamada Cleotilde Romero Pacheco, de 55 años. Cleotilde Romero no contaba con familiares cercanos, era vecina de la localidad quien se dedicaba a vender paletas de hielo, y fue asesinada por la propia Silvia en diciembre de 2009. Silvia Meraz la llevó engañada a un paraje desolado donde la atacó con un hacha. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Silvia Meraz indicó que le habría dicho que recogiera un billete de 20 pesos del suelo, y cuando se agachó, la hirió con un hacha a la altura del cuello. Habría ofrendando la sangre de la víctima en el monte para así obtener protección por parte de la Santa Muerte, durante un tiempo. Luego quemó y enterró el cadáver decapitado cerca de la casa familiar. Lo que nadie sospechaba era que el próximo sacrificio no vendría de un enemigo, sino de los integrantes más vulnerables de ese mismo árbol genealógico. La segunda víctima fue el pequeño Martín, de 10 años de edad, hijo biológico de Eduardo Sánchez e hijo adoptivo de Silvia Meraz. Fue asesinado en junio de 2010. En la reconstrucción de los hechos, Silvia relató que emborrachó al niño, y fue su hija menor, para ese momento de tan solo 13 años de edad, quien apuñaló al menor en 30 ocasiones. Aún con vida lo degollaron y esparcieron su sangre alrededor del altar. La última de las víctimas fue Jesús Octavio Martínez Yáñez, otro niño de 10 años de edad, hijo adoptivo de Iván Martín Barrón Meraz, también hijo de Silvia, y por lo tanto su nieto. Fue asesinado en julio de 2010, y fue reportado como desaparecido por su madre y su novio.
En este crimen Silvia sostuvo al niño enfrente del altar mientras una de sus hijas lo degollaba. De acuerdo a declaraciones de la propia fiscalía, en este crimen 3 niños de 5, 2 y 1 año habrían estado inmiscuidos de alguna forma, al menos siendo testigos del homicidio. Según las declaraciones de una de sus hijas mayores y de Zoila Santa Cruz, Silvia las tenía amenazadas de muerte para que participaran en los crímenes. La desaparición de Jesús Martínez fue el hilo que descosió toda la red. A diferencia de otros casos, la presión social en un pueblo tan pequeño como Nacozari obligó a las autoridades a investigar a fondo. La primera línea de investigación fue que el menor pudo haber sido sustraído por una red de trata, ya que según algunos testigos lo habían visto pidiendo limosna cerca de la frontera con Arizona, pero esta hipótesis se descartó. Después de cerca de 2 años de investigación se logró asociar a la familia de Meraz con este crimen, siendo encontrado el cadáver de Jesús Martínez debajo del suelo de la recámara de la hija menor de Silvia Meraz. Los otros 2 cuerpos fueron encontrados en una área despoblada de 100 metros cuadrados que se encuentra en el noreste de la ciudad de Nacozari y es aledaña a la casa de Silvia. Los peritos forenses encontraron a su vez rastros de sangre de las 2 últimas víctimas en un radio de 30 metros alrededor del altar dedicado a la Santa Muerte. Silvia Meraz y los otros 7 implicados fueron detenidos en marzo de 2012. Meraz fue encarcelada en el Centro de Rehabilitación Social del Estado, donde fue condenada a pasar una pena acumulada de 180 años de prisión, mientras que el resto de los integrantes del culto, mayores de edad, fueron condenados a 60 años de prisión. Por su parte, la hija menor de 15 años fue puesta a la disposición del Instituto de Aplicación de Medidas a Menores. Según las valoraciones psicológicas efectuadas en la adolescente siendo testigo y partícipe del culto desde temprana edad, las prácticas de éste le parecían normales. Mi versión es exactamente que con la señora sí, porque cuando ella se halló los primeros cuadros la primera vez, así estuvo, que ella se los hallaron tirados y se los trajo. Pero de que hacemos culto y satánico y todo eso que nos están acusando, eso no es cierto. Lo que tengo de bruja puede ser que lo que tengo de que no me baño, esa es una vil mentira y son mentiras. Oiga. De los niños sí es cierto, en uno nomás le ayudé a ella. ¿De qué forma? ¿Qué es lo que hacían? Y además no. ¿Qué es lo que hacían? Platíquenos. ¿Cómo lo mataron? No, pues ahí ese sí porque lo llamaron y a ellos sí le ayudé yo. Pero ahí nomás, oiga, en el otro ya fue ella y la otra niña. ¿Por qué le ayudó? Por tontería, oiga, pues que no valen madre. ¿Por qué lo mató, señor? No, cree uno en esas cosas, pero no. ¿Qué creía usted de la No, pues no. Era cosa que nos pusimos de acuerdo todas. ¿Pero para qué? No, pensaba cuando no. Esas ya son suposiciones que nos hicieron decir a huevo. Eso ya no voy a decir nada yo. Pero, Que según era una bruja y que sabe que es eso, porque todas nos pusimos de acuerdo, las 4. ¿pero por qué? Y la judicial dijo que no, quería que yo me confesara culpable de todo y que las dejara ellas libres, que porque yo era la que le había echado la vida a perder. ¿Pero por qué se pusieron de acuerdo para qué? ¿Para matarla? Sí, a la señora. ¿Por qué? Porque según que porque iba a dar dinero a la Santa Muerte y que sé que puras pendejas de esas. Sí. ¿Qué hicieron? Pues mataron un chamaquito y una señora, y 2 chamaquitos y una señora. Sí. ¿Cómo se llama su mamá? Silvia Meraz Moreno. ¿Ella les dijo que le iban a matar? No, o sea, no me he dicho, pero me di cuenta ya con el último chamaquito que mataron. Sí. ¿Quién lo mataba directamente? O sea, mi mamá mandaba a matar eso, según eso, todo eso. Pues no sé, por la muerte esa que, según, por la que le pedía la muerte, todo eso. ¿Pero quién los mataba directamente? ¿Quién? Pues ella y mi hermana y la hermana menor, la más chiquita, también mató uno, dice. ¿Cómo lo mataban? Mande. ¿Cómo lo mataban? Pues no sé, la mera verdad nunca me platicaron, pero sí, ellas fueron la culpa. Pues según la muerte le pedía que en el bush lo mataran, que en el bush la degollaran. ¿Y cómo se los pedía? ¿Cómo elegían a la víctima? A la víctima, a la Cotile. Ajá. Y al otro chamaquito es el hijo de él, del muchacho que está aquí, el matado Tete. Y luego ya el Jesucito, que fue, como lo quería mucho como sobrino, me lo embroncaron a mí también, pero yo no tuve que ver nada en esa bronca. ¿Quién hablaba con la Santa Muerte? Mande. ¿Quién hablaba con la Santa Muerte? Mi mamá y mis hermanos. ¿Y qué le pedían? No, que muchas cosas que le pidió a un chamaquito, Santa le Muerte pidió a una señora. es un nuevo de movimiento cosas así. religioso,
deidad femenina, narcosanta, y santa popular en el catolicismo y neopaganismo popular mexicano. Siendo una personificación de la muerte, sus devotos la asocian con la curación, la protección y la entrega segura al más allá. A pesar de la condena de la Iglesia Católica y los pastores evangélicos, su culto se ha vuelto cada vez más prominente desde principios del siglo XXI. El caso de Silvia Meraz Moreno no es solo una crónica roja más en la historia de México, es un recordatorio perturbador de que los monstruos no siempre vienen de fuera. A veces, el horror se sienta a la mesa, te da las buenas noches y te pide que confíes en él. Silvia no solo arrebató 3 vidas, destruyó el concepto mismo de familia, convirtiendo el amor materno en una herramienta de tortura y la fe en un arma homicida. Hoy, las celdas de alta seguridad resguardan a la sacerdotisa de la sangre, pero en las calles de Nacozari, el viento del desierto parece susurrar una advertencia. La oscuridad más profunda no nace de la falta de luz, sino de la distorsión de la esperanza. Cuando el fanatismo ciega la razón, la línea entre lo sagrado y lo profano desaparece, dejando tras de sí un rastro de cenizas y vidas inocentes que nunca debieron ser sacrificadas.